Bueno, vale. Yo recuerdo la primera vez que entré al GIL cuando iba a empezar mi proyecto de postdoctorado. Eh, Caminar por ese pasillo y con esos nervios de entrar por primera vez a un lugar. ¿Y qué me encuentro? Me encuentro con una oficina llena de chicos colaborando, hablando entre sí. Me acuerdo que Gemma estaba en uno de los escritorios, Gerardo por ahí en otro, y llego yo y, o sea, la verdad que me emocionó ver tanta gente en un ambiente tan colaborativo. Fue algo que dije, bueno, creo que llegué al lugar correcto. Y me emociona mucho estar presentando esta plática hoy y comentarles un poquito de cómo fue mi paso por el GIL y cómo yo llegué al Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas. Y bueno, para un poquito de spoiler, yo llegué al GIL en el 2018. Yo termino mi doctorado en enero del 2018 y un día después estoy pisando el GIL para empezar el postdoc. Hoy día soy investigadora titular en el Departamento de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Automatización. Ahora ya lo puedo decir de memoria, pero las primeras veces tenía que poner el nombre ahí y lo leía y después Iván me decía, ahora dilo de memoria. fue fue un paso bastante importante. Entonces, bueno, pero ¿quién soy yo? Van a ver aquí mis múltiples facetas. Yo nací en Asunción, Paraguay. Yo soy paraguaya y vine hace 13 años a México a estudiar la maestría. Hoy día puedo decir que soy corredora, que soy ciclista, que soy montañista y también soy investigadora, ¿no? Entonces aquí ven algunas de mis facetas. ¿Cómo llegué al GIL? O sea, como una paraguaya llegó al GIL. Yo terminé la licenciatura en el 2005 y durante 6, 7 años me desarrollé como programadora, desarrolladora, igual administradora de base de datos, igual que lo hizo Jorge. La licenciatura la hice en Asunción y luego, de la misma manera que lo explicó Jorge, sentía que faltaba algo en mi vida, ¿no? O sea, como que me aburrí. Entonces dije, bueno, voy a buscar una maestría y encontré esta maestría en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en donde decía énfasis en base de datos. Yo ilusa, vengo, y yo pensaba, voy a hacer 2 años de maestría, me vuelvo a Paraguay y voy a seguir mi carrera en desarrollo, de software y demás. Pero encuentro que la maestría en la que me inscribí era una maestría orientada a la investigación, no profesionalizante como yo pensaba. Y ahí fue que conocí el procesamiento del lenguaje natural y empiezo a trabajar en esta área. O sea, yo vengo desde la informática, desde el cómputo, hice la maestría en ciencia de la computación y luego el doctorado en ciencia de la computación en el Instituto Politécnico Nacional, en el Centro de Investigación en Computación, que es el CIC, donde teníamos un grupo de investigación bastante amplio eh, y bastante diverso en áreas de cómputo, pero no tanto del lado de lingüística. O sea, sí trabajábamos PLN, pero nos enfocamos más en algoritmos, en métodos, como un poquito más del lado de computación. Durante el doctorado hice varias estancias de investigación, por ahí en la Universidad de Egeo, en Grecia, estuve en un centro de investigación en IBM en Alemania, y en el 2018 llego al GIL, en donde puedo encontrar otro punto de vista, un grupo que trabaja el procesamiento del lenguaje natural desde otra perspectiva en la que yo no había trabajado anteriormente. Y lo cual fue bastante enriquecedor para mi carrera. ¿Qué es el KIL? Todo el mundo sabe qué es el KIL, pero yo quería poner esto, ¿no? O sea, podríamos definir el KIL como un espacio interdisciplinario que fomenta la investigación y demás. Ese espacio cambió un poquito después de la pandemia, hubo varios cambios, entonces ahora ese espacio no es solamente físico, hay muchas personas que
trabajan de manera remota y nos podemos conectar. Por ejemplo, Jorge, que está físicamente en otro lado, pero igual seguimos colaborando con él. Y bueno, y otras personas más en otras partes, por ejemplo, Sergio, ahora que está en la Pompeu Fabra, vamos a seguir seguramente desarrollando proyectos con él. Y bueno, ¿qué es lo que yo hice como proyecto postdoctoral en el GIM? Independientemente del tema para el cual yo entré a trabajar, una de las primeras experiencias que me acuerdo cuando entré fue un evento de puertas abiertas, se llama, ¿verdad? Yo no conocía nada de eso, creo que fue al mes de que entré o a los 2 meses, no recuerdo bien, y nos dijeron, bueno, tienen que presentar en qué están trabajando, son como pláticas de divulgación para mostrarle a los chicos de diferentes licenciaturas de la UNAM de qué es lo que se hace en el GIP. Entonces, con Jorge nos tocó presentar una de las mesas y nosotros decidimos presentar los word embeddings. En ese momento, les estoy hablando de enero-febrero del 2018, era como el estado del arte del procesamiento del lenguaje natural, los embeddings estáticos, y para los que no conocen, un poquito les voy a contar sobre este algoritmo que se llama Word2Vec. Entonces, lo que nos permite hacer este algoritmo es, dado un corpus, en este caso, por ejemplo, un corpus de guiones de los Simpsons, podemos pasarle todas las palabras al algoritmo y el algoritmo nos va a devolver representaciones vectoriales de las palabras que existen en ese corpus. Y una vez que tenemos las palabras representadas en un espacio vectorial, pues ya podemos empezar a hacer las operaciones que a nosotros los computólogos nos gustan, ¿no? Calcular similitud, meterlos en alguna máquina para algoritmos de clasificación, etc. Entonces, imagínense ahora ya tenemos vectorcitos que representan palabras y estos vectores, o sea, no fueron nuevos, no es algo nuevo, no es algo nuevo de representar la palabra como un vector, porque antes teníamos, digamos que matrices de concurrencia, donde podríamos representar una palabra en función de otra, pero ahora la ventaja que tenían estos métodos eran que estas palabras podrían mantener ciertas regularidades sintácticas y semánticas en el espacio vectorial. ¿Qué quiere decir eso? Al graficar esto en un espacio vectorial, podríamos ver, como lo mostró Jorge anteriormente, un punto que representa una palabra, y si esas palabras tienen algún tipo de relación semántica o están en un mismo campo semántico, van a estar cercanas en el espacio. Y entonces podríamos realizar operaciones como esta, de calcular la palabra más similar a la palabra Homero, y nos podría retornar esto, o podríamos pasarle dos cadenas, dos palabras o dos tokens, y podríamos calcular cuál era la similitud entre estas dos palabras, ya representadas como vectores, o incluso podríamos hacer estas operaciones de analogía, en donde, por ejemplo, podríamos responder a esta pregunta haciendo una simple operación de vectores. Por ejemplo, ¿qué palabra es más divertido? Es para divertido lo que Lisa es para Bart. Entonces podríamos agarrar el vector de Bart, restarle el vector de divertido, sumarle el vector de Lisa, y este resultado nos va a dar un vector bastante similar a la palabra aburrido, ¿no? Entonces, esto fue lo que presentamos en ese evento de puertas abiertas. Fue mi primer evento de puertas abiertas. Y a partir de esto, empezamos a pensar en otros proyectos con Jorge, con Gerardo y con Gemma. Trabajamos, bueno, ellos estaban trabajando en un corpus de normas de asociación de palabras con grafos. Ah, y por cierto que mi tesis de doctoral justamente se trató de una representación de grafos con el cual podíamos extraer características para problemas de clasificación de textos. Entonces, ya que ellos estaban trabajando en este proyecto y yo también tenía experiencia, entonces nos ocurrió, ok, ¿cómo podemos hacer para utilizar estas normas de asociación de palabras, estas redes, estos grafos en los que tenemos los nodos son palabras y las aristas son relaciones que existen entre esas palabras? ¿Cómo podemos hacerlas para también generar vectores y pasarlos a un espacio vectorial? Y así es como surgió ese algoritmo que ya mostró Jorge, que es el One2Vec.
en donde pudimos hacer esto y una vez que tenemos estas palabras en un espacio vectorial podemos aplicarlas a aplicaciones de clasificación de texto o otro tipo. Otro tipo de proyectos que desarrollamos durante mi postdoctorado, aprovechando la experiencia que yo ya venía con algoritmos de clasificación y machine learning, empezamos a estudiar diferentes aspectos del lenguaje y sobre todo lenguaje en redes sociales. Y trabajamos en un proyecto de detección de agresividad o de odio en redes sociales. Participamos en un evento que ya se llama Hate Eval, en donde propusimos utilizamos un framework que se llama MicroTC. En ese momento consistía en hacer un algoritmo de optimización con diferentes variables de preprocesamiento, tokenizadores, vectorización y clasificadores. Y una de las cosas más interesantes que salió de ese proyecto fue el análisis lingüístico que pudimos hacer a esos textos con estudiantes de servicio social y otros también que estaban realizando tesis de licenciatura, en donde digamos que probamos diferentes combinaciones morfológicas y reglas, patrones léxicos y sintácticos para incluirlos a los tokenizadores que ya tenía el framework de MicroTC. Nos fue muy bien en este proyecto y bueno, continuamos trabajando en esto. Otra de las cosas que veíamos y que era muy popular en el 2018, 2017, 2018 eran las redes neuronales convolucionales, donde también podemos nosotros conseguir representación vectorial ya no solamente de palabras, sino de documentos, mediante convoluciones que vamos haciendo a las matrices, y con esto seguir manteniendo cierto tipo de regularidad semántica en los documentos para luego poder ser utilizado en algún algoritmo de clasificación. Y bueno, dándole esta idea de algunos de los proyectos que llevamos en ese momento, quiero mostrarles la evolución o lo que pasó en el PLN desde el 2018 hasta ahora, hasta el 2024, en donde ha dado un salto enorme la forma en que trabajábamos los proyectos hasta a lo que hacemos hoy día, ¿no? Como les dije, en el 2013 salió el algoritmo de Word Embeddings, que les conté brevemente. Y en el 2017-2018 salieron dos artículos que marcaron como las líneas de lo que hoy día es el procesamiento del lenguaje natural actual, que es la arquitectura de Transformers, que salió en el 2017, y el algoritmo de Directional Encoded Representation from Transformer, que es el BERT, que salió en el 2018. Y cuando salió este algoritmo, digamos que revolucionó porque ya no solamente podíamos hacer representaciones vectoriales estáticas de palabras, como lo teníamos aquí, sino que ahora ya podíamos tener representaciones vectoriales que iban cambiando de acuerdo al contexto de cada una de las palabras. ¿Ok? Y a partir de esto, bueno, ya el surgimiento de los modelos del lenguaje hasta el 2022 que salió ChatGPT y bueno, ya el resto es historia, como se dice, ¿no? Entonces, ahora quiero hablarles un poquito de qué significó el GIL para mi transición a Limas y cómo mi estancia postdoctoral guía lo que es hoy día mi actividad como investigadora en el IMSS. Una de las áreas que yo vengo trabajando prácticamente desde la maestría es el análisis de autoría, y dentro del análisis de autoría hoy ya tenemos miles de problemas como a grano fino, como el análisis de autoría en texto generado por IA, por ejemplo, identificar qué modelo generó cuál o tal documento, o identificar cambios de estilo de escritura en un solo documento, o sea, intradocumento. Y para esto, una de las cosas que yo aprendí en el GIL es hacer desarrollos de lo que vamos generando. Y creo que no soy la primera que lo dice, entonces seguramente algo debe haber de importante allí, ¿no? Anteriormente, tanto en mi maestría como en mi doctorado, yo decía, bueno, yo genero un algoritmo, saco un paper, y si alguien lo quiere implementar, que lea el paper y lo implemente, ¿no? Ahí, yo hasta aquí llegué. Pero en el GIL me di cuenta de la importancia de visibilizar y hacer disponible este tipo
de desarrollos. Entonces, para esto, ya ahora tenemos, recientemente lanzamos una API que está en código libre, que se puede instalar en Python, que se llama Text2Graph. Ya tenemos una aplicación web de donde se puede consumir esta API y se puede probar cómo hacer para transformar texto a grafo. Aquí hay un ejemplo. Y bueno, ustedes me dirán, bueno, ¿y para qué quiero transformar texto a grafos y ahora lo que se hace es transformar texto a vectores? ¿Ok? Los grafos nos dan como una visión más de alto nivel sobre las relaciones que existen en las palabras en el texto. Hoy día con los transformers podemos tener esta representación bidireccional en el que tenemos una palabra y podemos ver su contexto hacia adelante y su contexto hacia atrás. Pero no podemos a lo mejor llegar hasta todo el documento y con un grafo nosotros podemos tener relaciones de palabras que están del inicio hasta el final del documento si es que hay alguna relación entre ellas. Y nosotros después podemos hacer ya procesos de clasificación, algoritmos de clasificación, recorriendo estos grafos para diferentes tareas y en este caso nosotros lo aplicamos a temas de análisis de autoría. Y por último, o sea, tenemos varios otros proyectos, pero por último quería comentarles uno en particular que es como nuestro hijo en común en el GIL y el IMAS, que es el proyecto de Miopers. Este proyecto surgió en la pandemia, en donde nos reunimos con Gemma y con Gerardo y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para, para apoyar o para algo relacionado con lo que está pasando? Y entonces desarrollamos un framework, una página web en ese caso, en donde lo que tenemos es, estábamos consumiendo la API de Twitter. Aquí también, Gabriel también estuvo involucrado en ese proyecto desde el inicio. Teníamos un crawler que consumía la API de Twitter y recolectaba tweets y podíamos hacer análisis de Twitter para COVID-19 con los modelos que ya teníamos de análisis de sentimientos, modelos para detección de síntomas de salud mental, etc. Hoy día la API de Twitter tiene un costo y nos prohíbe, digamos, o sea, no nos prohíbe, pero ya no es tan sencillo de descargar estos tweets. Entonces, ahora Miopers está mutando. Ya no solamente podemos hacer análisis para COVID-19, sino que ahora ya podemos elegir diferentes temas, por ejemplo, las elecciones que acaban de pasar, o ahora que surgió lo del huracán, podemos definir temas, podemos definir diccionarios relacionados con esos temas y podemos recolectar tweets relacionados con esos temas. Entonces, ahora Miopers está mutando y pronto vamos a tener el Miopers versión 2 arriba y vamos a seguir colaborando en estos proyectos. Y con respecto a redes sociales, no solamente trabajamos con análisis de sentimientos, sino que también con identificación del lenguaje ofensivo, identificación de sexismo, identificación de homofobia. Y ahí tenemos otro proyecto con Gemma relacionado con detección de homofobia en redes sociales y tenemos una tarea compartida que es como una competencia que se realiza a nivel mundial. Este año tuvimos una muy alta participación de gente de varias partes del mundo tratando de generar modelos de clasificación para detectar tweets homofóbicos en redes sociales. Y por último, ¿cuál es el impacto entonces del GIL? ¿No? Por un lado, mi prioridad hoy día es siempre trabajar con textos en español, específicamente en el contexto de México, tratar de que los algoritmos que desarrollamos tengan una aplicación práctica en la vida real, poniendo énfasis en la disponibilidad de los modelos y de los métodos desarrollados. Y por otro lado, esta modalidad en donde le damos mucha importancia a la multidisciplinaridad y el trabajo colaborativo, la colaboración con otros grupos de investigación, con gente de otras áreas que te den una visión
adicional a solamente solamente el lado computacional, que era lo que yo tenía inicialmente, es muy enriquecedor. Y a partir de este año estamos creando, de hecho, por el momento todavía no tenemos un espacio físico, pero estamos creando un laboratorio de lenguaje y análisis de texto en el IMAS, que es el laboratorio LATE. Y bueno, ahí estamos también, digamos que colaborando muy de cerca con el GIL. Vamos a hacer por siempre laboratorios hermanos. Y otra anécdota que yo les quería comentar fue que cuando yo salí del GIL, mi estancia fue muy corta. Fue de enero a julio. En agosto yo entré a Limas, pero, o sea, prácticamente yo me iba a Limas a trabajar y me decían, ya vente a comer, y yo me iba a comer así. Después volví a trabajar y después hora del café, me iba a la hora del café. Por cierto, antes teníamos hora del café, no sé si lo recuerdan algunos ahí, a las 5 de la tarde sí o sí era ir a tomar café y hablar sobre temas de proyectos de investigación, y de ahí surgieron muchísimas ideas que luego fueron implementadas en varios de los desarrollos que tenemos actualmente. Y por último, bueno, felicitar al GIL, felicidades por el aniversario, Gerardo. Ha sido un logro tremendo lo que han logrado, y han impactado en la vida de muchos de nosotros, como lo han visto a lo largo de todas estas presentaciones. Y bueno, esta es una sesión de fotos que quería poner. Fue un día que nos creímos modelos y hicimos una sesión de fotos ahí enfrente al instituto. Aquí está Gerardo, yo, Gemma, Alejandro Pimentel, que no pudo venir, creo que tuvo otros compromisos, y Miguel, que creo que estuvo en la práctica ayer, ¿no? Tampoco. Ah, bueno. Bueno. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Pues ahora nos acompaña la doctora Gemma Bell. Ella es investigadora del Grupo de Ingeniería Lingüística. Muchas gracias, Gemma, y deseo la bienvenida. Gracias. Lo siento, pero yo me siento porque creo que han visto que estoy un poco lisiada hoy. Yo no les voy a hablar de mi historia en el GIL. Llegué en el año 2016 y llegué en el año 2016 y desde entonces pues, ustedes ya han ido contando todo lo que yo he hecho porque han salido aquí todos los proyectos en los que hemos trabajado, etc. ¿Yo de qué les voy a hablar? Pues mira, les voy a hablar de mis neuras, de mis monstruos y de mis intentos de interdisciplinariedad. Y le he titulado a esto desde Aristóteles al chat GPT, ¿no? ¿Por qué les hablo de eso? Porque es lo que estoy teniendo en la cabeza últimamente, ¿no? Estos días yo le doy vueltas a cómo va la ciencia, a cómo vamos nosotros, a las cosas que estamos haciendo en el GIL, fuera del GIL, etc. Entonces, permítanme que yo les diga 4 cosas y sí, bueno, es igual. Si les aburre, ya después viene Gerardo que nos animará un poco más. Todo esto va, supongo, de algo fundamental, que es que yo soy lingüista. ¿Qué le voy a hacer, no? Pero, ¿cómo me puedo definir, no? ¿Cómo me definiría hoy? No sé si esto va a funcionar. Pues, yo soy surfista. Esta soy yo en vacaciones, no sé si me reconocen. Me gusta hacer surf en el Atlántico, en el Pacífico, en el Mediterráneo. Y muchas veces me siento así, ¿no? Últimamente me siento bastante una surfista que va intentando surfear este mar embravecido de cambios de paradigma, de prejuicios, de ideas, para intentar sobrevivir en la cresta de la ola y que no me agarre el próximo huracán que llegue, ¿no? Porque la lingüística no es una ciencia, no sé si lo sabían. La lingüística matemática, eso era yo antes. Hay que elegir entre ciencias o letras. La tecnología es lo que prima ahora, no la teoría. Esto de la teoría era de antes, ¿no? El lenguaje es ambiguo. ¿Las matemáticas? No. Las mujeres no programan, por cierto, ni en Python ni en ningún otro lenguaje. Y no se puede hacer ingeniería con el lenguaje, ni se les ocurra decir eso. Y bueno, todas estas cosas son las cosas que nos vamos encontrando en nuestro día a día, los pobres lingüistas como yo. Entonces yo pienso, de Aristóteles a ChatGPT, ¿qué evolución ha habido, ¿no? En la ciencia,
Yo siempre pienso en Aristóteles, porque de pronto, como soy lingüista, me toca ir a dar clases al posgrado de lingüística, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de alguna disciplina, siempre se empieza, bueno, esto empezó con Aristóteles, y explicas lo que pensaba Aristóteles sobre esta disciplina, sea la que sea. Pero luego te vas al posgrado de computación, vas a explicar lógica y el mismo rollo, ¿no? Y dices, bueno, es que resulta que Aristóteles es como el principio de todas las ciencias. Y ahora con el ChatGPT ustedes me pueden decir, pero es muy diferente, ¿no? Pero yo lo veo igual. Yo veo que la situación un poco científica es muy parecida. Fíjense que cuando se habla de Aristóteles, esto lo he sacado de la Wikipedia en español, ¿no? Abro y dice, intereses que tenía el señor. Lógica, metafísica, filosofía de la ciencia, ética, filosofía política, estética, retórica, física, astronomía y biología. Y yo digo, por favor, ¿cómo puede saber tanto, no? Pero es que además es considerado el padre de la ciencia política, de la zoología, de la embriología, de la ley natural, del método científico, de la retórica, psicología, realismo, crítica, individualismo, teleología y de la meteorología. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Con qué nos estamos encontrando? Pues que Aristóteles vivía en un mundo donde la ciencia yo creo que era un paradigma integrado. Es decir, Aristóteles usaba el mismo método científico para explicarnos la teología que para explicarnos la física, que para explicarnos la lógica o la lingüística. Y entonces ustedes pueden decir, bueno, es que en tiempos de Aristóteles había muchísimo menos conocimiento. Y esto de alguna manera es verdad, ¿no? Y yo creo que ahora estamos en un momento donde también hay una convergencia de todas las ciencias y donde yo también pienso que hay un paradigma que no sé si es un paradigma integrado o es un paradigma que se está integrando. Todo esto son los rollos que yo me monto en mi cabeza para decir, sí, puedo ser lingüista computacional, sí, puedo ser lingüista matemática, porque cuando estás aquí en medio, en tiempo de divergencia y de especialización, resulta que no hay un lugar en el mundo para los lingüistas computacionales o para los lingüistas matemáticos o para las personas que estamos interesadas en múltiples disciplinas. Entonces nos quedamos sin un lugar en el mundo, ¿no? Esto es como mi deseo de búsqueda de identidad. Como soy catalana, como ya han notado, siempre pienso en esto. Claro, Aristóteles sabía mucho porque había muy poco que saber, ¿no? Esto es lo que dice la gente. Y nosotros ahora sabemos muchísimo más que Chomsky. Por Dios, Dios me libre de compararme a mí lo que yo sé con lo que sabía Chomsky. ¿Qué es lo que nos pasa? Esto es un castillo, y no sé si ustedes saben algo de hacer los castillos, siempre los que se ponen en la base son los más gordos, los más fuertes, los que tienen que sustentar. Y a mí se me hace que esto es como el castillo del conocimiento, donde tenemos en la base a personas como Platón o Aristóteles, y después vamos construyendo. A ver si esto funciona. Esta persona de aquí arriba, que es la Xaneta en catalán, somos nosotros. Somos pequeños, siempre los enxanetes son niños, ¿no? Somos pequeños y sabemos muy poco. Yo sé muy poco comparado con la gente que hay aquí en las bases. Pero como estoy tan arriba, ellos apoyan mi conocimiento. Entonces, de alguna manera, no puedo decir que es que yo sé más, sino que estamos en otro momento histórico, a lo mejor no sabemos tanto, pero lo sabemos apoyados en lo que han hecho muchos. También, por ejemplo, estos días hemos visto lo que se ha hecho en el GIL, ¿no? ¿Qué he hecho yo? A lo mejor he hecho muy poco, pero debajo tienes un montón de gente que ha trabajado y que ha desarrollado cosas que realmente son muy interesantes. Esto dentro de los paradigmas integrados. Vamos a comparar esto con las áreas de conocimiento del CONACYT, por ejemplo, con una perspectiva científica especializada, no integrada, donde las ciencias no se comunican con todas estas rayitas. Esto lo busqué anoche de la página del CONACYT, ¿no? Donde no solamente hay unas áreas donde la gente ni se ve ni se habla. Pues si eres de las humanidades no te puedes hablar con los de medicina y salud, ¿no? Por supuesto.
o con los de física, matemáticas y ciencias de la Tierra, que además son el área 1, ¿no? Pero es que además, si estás, por ejemplo, en el área de humanidades y ciencias de la conducta, los de lingüística no se pueden meter con los de antropología, o los de historia no se pueden meter con los de ética o los de filosofía, porque estamos en mundos diferentes, no estamos en diferentes multiversos, que se llama ahora, y necesitamos que venga la liga esta de superhéroes para que los junte otra vez y nos permita trabajar a todos dentro de un mismo marco epistemológico y dentro de un mismo marco de teoría de la ciencia. Entonces, yo creo que la situación cuando estaba Aristóteles en el mundo, donde yo había sido muy feliz con esta convergencia científica, y la situación de ahora con el ChatGPT pasando por este tiempo de especialización y divergencia, ¿es muy diferente? Pues ¿es igual? No, no es igual, porque de alguna manera también en estos tiempos de convergencia, un poco lo que hacía Aristóteles era tener un pensamiento más holístico. Nosotros no podemos tener este tipo de bases o este tipo de métodos holísticos exactamente para nuestra investigación, pero creo que sí que necesitamos ese paradigma integrado que de alguna manera nos remite a una colaboración sustancial entre las ciencias. Aquí he puesto la imagen de Kuhn y de Popper, que están estirando la cuerda y se están peleando porque tienen diferentes versiones de la de la ciencia. Y yo pienso, bueno, de alguna manera, aunque sean dos personas, eran 20 minutos, llevo 8. Bueno, aunque eran dos personas muy diferentes, de alguna manera lo que nos dicen es que los paradigmas científicos lo que hacen es adaptarse a las necesidades que tenemos los humanos de conocimiento. Fíjense que lo que necesitaban conocer o cómo necesitaban conocerlo las personas de la edad antigua o de la edad media no es lo mismo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque al cambiar nuestra manera de ver el mundo, nuestra cosmología, de alguna manera tiene que cambiar nuestra aproximación a la ciencia. Y ahora ya me voy a dar prisa. En la divergencia, en los grandes tiempos de la divergencia, que han sido todos los tiempos, desde Aristóteles hasta nosotros, por ejemplo, veíamos que en Roma ya tenían la división, ¿no?, entre el trivium y el quadrivium. Ya en el trivium nos metieron a los de letras y en el quadrivium se quedaron los de ciencias, que era lo que se hacía posteriormente. Todo esto pasa por la Edad Media y por la modernidad, donde, por ejemplo, en ingeniería, si sabías de un cable, no podías dedicarte a un transistor, y los conocimientos estaban excesivamente separados. Y luego llegamos a la posmodernidad, que de alguna manera lo que hizo fue romper todos los grandes relatos, romper todas nuestras visiones integradas y hacerlas saltar por los aires. Pero aquí mismo se empezó a construir algo nuevo, porque en este mundo de este eclecticismo epistemológico, en este mundo de lógicas que pasaron a ser binarias, a ser multimodales, a ser lógicas borrosas, por ejemplo, en el mundo de la globalización, de la multiculturalidad y de la cultura del like, es imposible tener las ciencias compartimentadas, modularizadas, separadas. Y entonces surgen cosas como los sistemas complejos, que es un marco, un paraguas al cual yo me siento muy cercana, que nos da un marco para poder estudiar muchos fenómenos naturales muy diferentes con unas mismas herramientas metodológicas. Surgen las disciplinas híbridas, la lingüística computacional, la lingüística matemática, la neurolingüística, la psicolingüística, la biolingüística. Ya ven que siempre pongo lingüística porque quiero hacer un poco propaganda de que la lingüística también puede ser una ciencia que se mezcle con otras, aunque no sean de su cajita. Y luego la computación realmente, después del auge de la biología a principios del siglo XXI, se ha convertido, creo, en la ciencia piloto, en la ciencia que está presente en todas las otras ciencias. Pero mientras que hacemos en las UNAM y en las otras universidades los académicos, pues pelearnos, ¿no? Los que quieren los métodos cualitativos contra los que quieren los métodos cuantitativos. Los que quieren que la estadística sea para los lingüistas, los que dicen que las matemáticas no valen para el lenguaje, los que quieren tecnología y los que quieren humanidades, los que dicen que la tecnología deshumaniza y los que dicen que las humanidades no valen para nada.
Y finalmente llegamos a este momento en la historia donde no ha habido manera de parar este paradigma integrado, que se puede llamar sistemas complejos o que se puede llamar otras cosas, en donde, por ejemplo, para crear el chat GPT o los sistemas GPT o la inteligencia artificial, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, de que la inteligencia artificial no es una disciplina, sino que es una conjunción de disciplinas híbridas. Somos todos trabajando en paradigmas integrados. Entre ellas, entre las disciplinas que han convergido para llegar aquí está la lingüística computacional o el PLN. Los modelos de lenguaje o las tecnologías del lenguaje no son fruto de un nuevo paradigma para las ciencias. Fíjense que cuando yo empecé, cuando yo era joven y tenía que ir a dar charlas, yo me definía como lingüista matemática, ponía este triángulo, ¿no? Yo trabajo en un área, la lingüística matemática o lingüística computacional, que está entre la computación, la lingüística y los matemáticos. Otros se ponían las manos en la cabeza, los lingüistas, los matemáticos, todos. ¿Pero esto qué es, no? Anatema. Bueno, pero después la cosa fue peor porque empezaron a aparecer más ciencias que interactuaban, ¿no? El derecho, la psicología, la física, después las neurociencias, la historia, la biología. Al final algunos dicen, esto es un lío, esto es un rollo, aquí no se puede vivir, ¿no? Pero esto es simplemente a nivel, digamos, interdisciplina. Pero luego tenemos herramientas, metodologías, que son las que unen todas estas ciencias que se tienen que estudiar interactuando conjuntamente. Tenemos la estadística, que es una herramienta para todas las otras ciencias. Tenemos la simulación computacional, la teoría de grafos, la diacronía evolutiva, que yo le digo, es decir, unos modelos de biología que valen para explicar todas las ciencias, ¿no? Y aquí acabo, además, porque Fabián ya me hace muchas caras, diciéndoles, bueno, entonces no sé si voy a poder o no ser una lingüista computacional. Les voy a explicar cómo me ven o cómo nos ven, vamos a llamarlo así, a los lingüistas computacionales. Para los lingüistas, soy computóloga. Para los computólogos, no sé programar. Para los matemáticos, soy de letras. Para los literatos, soy una terrorista. Para los especialistas, no sé ninguna teoría, las mezclo todas. Para los de sistemas complejos, no hago física, hago lengua. Para los cualitativos, soy cuantitativa. Para los cuantitativos, escribo demasiado. Para la gente normal de la calle, ¿cómo? ¿Qué? Para los especialistas en Machine Learning, los lingüistas sobran en el área. Para los ingenieros, soy una poeta. Para los filósofos, indefinida. Para el CONACYT, no se adhiere a ninguna de las áreas. Para el PAPIT, por favor, revise la clasificación del proyecto. Para las universidades de Estados Unidos, demasiado teórica. Para las universidades de Europa, el catalán no es una lengua oficial de la Unión. Para los premios Nobel, etc., solo damos premios a disciplinas clásicas. Y para los popes de la interdisciplinariedad, ¿de qué área de especialidad eres? Gracias, surfistas, si es que quieren añadirse a nuestro batallón de científicos idealistas. Gracias. Finalmente, y como no podría faltarnos, a estas alturas creo que cualquier presentación que pueda hacer yo es un mero esbozo de la trayectoria de alguien que no nada más a mí, sino a muchos de los que estamos aquí sentados nos ha dado una oportunidad de explorar, de conocer y de expandir nuestros conocimientos, pero también de tener experiencias de vida que son enriquecedoras y que nos llevan a ser mejores personas. Yo creo que el doctor Gerardo Sierra Martínez tiene las herramientas y nos ha dado esas herramientas
para que construyamos un futuro pues, que esté mejor para todos. Bueno, sin más, quiero presentar al doctor. El espacio es tuyo. Voy a hacer rápido porque también me está presionando, porque es la clausura y entonces va a venir la coordinadora de la investigación científica. No voy a hablar de historia. De historia ya lo presentaron todos ustedes, ya han hablado de todo lo que se ha hecho. En algún momento escribí artículo, bueno, no artículo, sino una memoria cuando murió Juan Seeger, porque al final de cuentas todos tenemos un padre o alguien que nos enseña. Y bueno, pues algo que hizo Seeger es enseñarme que existía esta área, ingeniería lingüística. Yo realmente cuando ingresé al doctorado no tenía ni idea a dónde estaba. ¿Sí? Entonces hay que aceptarlo, es lo mismo que le sucedió a ustedes, bueno, lo mismo me sucedió a mí. Entonces Juan Seeger me descubrió lo que era la ingeniería lingüística, llevó la ingeniería lingüística en Inglaterra y bueno, pues lo que hice fue seguirla. Ya te me adelantas, pero bueno, está bien. Les voy a hablar de lo último que dije justamente en el 9º seminario de Ingeniería Lingüística. Hablé de la historia del grupo, se la voy a dejar a Fabián para que si alguien quiere verla, bueno, la pueda ver. Voy a hablar de lo último que dije en esa conferencia acerca de un análisis FODA. ¿Ok? Llegamos a eso. A decir cuáles eran las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del grupo de ingeniería lingüística. Yo creo que esto es bien importante porque lo vamos a ver. Fortalezas. Primeramente, la interdisciplina. Creo que ustedes lo han dicho ampliamente. O sea, es algo que he buscado y aquí no se lo debo a Juan Seeger, se lo debo al doctor Opsi Gelman, que fue mi jefe, mi tutor, prácticamente el que me enseñó a hacer investigación en el Instituto de Ingeniería. Con él aprendí la interdisciplina, era un genio en la interdisciplina realmente, y esto es lo que yo he transmitido hacia todo el grupo. Entonces, yo se lo debo a Seeger toda esta parte de la interdisciplina. Digo, ya lo sabemos lo que es la ingeniería lingüística, es una conjunción entre ingeniería, entre lingüística, cada una tiene su propio camino, pero sin embargo van juntas en muchos aspectos. Creo que ya lo hemos visto, son distintas áreas de la ciencia, de las humanidades, hablar de todas ellas, bueno, y algo que es interesante es esta rueda de San Miguel, a la rueda de San Miguel, unos van para adelante y se están viendo, están avanzando y de repente voltean y al otro, volteate porque pues no quiere saber lo que hay enfrente, no quiere, o sea, quiere seguir con lo mismo. Y era lo que yo dije en la inauguración, o sea, la interdisciplina es muy bonita, eso es algo que debemos buscar, busquemos todo el tiempo la interdisciplina, pero no la hagamos. ¿Sí? O sea, cada quien en su cada cual estamos más contentos, más que estar haciendo algo interdisciplina. Y eso es lo que sucede en la Rueda de San Miguel, que desgraciadamente muchos no quieren entrarle a esto. Otra de las fortalezas que tenemos, evidentemente, es la ubicación. La UNAM es una maravilla, como decía alguien por ahí, somos Pumas, y esto es cierto. ¿Qué tenemos en la universidad? Todo. Recordemos, la universidad es investigación, es docencia, es difusión de la cultura. Tenemos prácticamente todo, tenemos todas las áreas, tenemos absolutamente cuántas carreras existen, cerca de 110 carreras, cuántos posgrados, cuántos programas, o sea, tenemos prácticamente todo. Esa es una fortaleza que tenemos. Y otra fortaleza ha sido estar en el Instituto de Ingeniería. El Instituto de Ingeniería me lo dijeron desde el principio, bueno, y yo ya tenía 14 años de haber trabajado en el Instituto de Ingeniería, en otra área completamente distinta que no vale la pena. Pero al final de cuentas, hacemos ingeniería y esto hay que entenderlo. Sí hacemos ingeniería y esto lo han repetido muchos de ustedes. Tratamos de hacer desarrollo, sí, es importante, lo dijo Elena, fue la última que lo dijo.
pero lo dijeron varios, sí es importante llegar a esa parte de desarrollo. No solamente hacemos ciencia, sino hacemos ingeniería, que es justamente lo que está aquí, ¿no? O sea, hacemos investigación, pero hacemos la parte de desarrollos. Pero eso también es una debilidad y ya lo veremos. Otra fortaleza, que ya no es fortaleza, es oportunidades. Ya vamos a las oportunidades. ¿Qué se nos presenta? Se nos presentan muchísimas cosas. Uno, lo que tenemos son aplicaciones. Ya lo hemos visto y aplicaciones tenemos muchísimas. Y aplicaciones que no solamente van a servir para la academia, que esa es parte de la investigación básica, sino también para la sociedad, y la sociedad, bueno, lo recibimos nosotros, ya lo han mencionado otros, gracias a ChatGPT puedo preparar mi ponencia, puedo ver preguntarle cualquier cosa, en fin. Entonces la sociedad se está dando cuenta de eso, el gobierno y las empresas también, bueno, empresas, organizaciones, como quieran llamarle, al final de cuentas estamos hablando de lo mismo. Y bueno, ¿cuáles son todas las áreas que están involucradas dentro de la ingeniería lingüística? Algún momento hice un estudio bibliométrico del procesamiento del lenguaje natural con Roberto López, y donde llegamos a un árbol de esta manera, diagrama donde podemos ver todas las áreas de lo que se estaba haciendo en México, publicando en relación con procesamiento del lenguaje natural. Otra de las oportunidades es un área emergente, y sí es emergente, ¿sí? Ya hemos visto la historia. ¿Cuándo empieza la gente a darse cuenta? Y ya lo saben ustedes, yo no soy lingüista, ¿qué es eso que estás haciendo? Pero ¿cuándo lo empiezan a descubrir? Cuando están los asistentes virtuales. Ay, sí, claro, mira lo que te dice Alexa o quien sea. Y ahora que entramos a ChatGPT, a Meta, ahí, pues sí, qué maravilla. ¿A poco ustedes hacen cosas de esas? Claro, ya lo sabemos, ¿no? O sea, resulta que lo que nosotros hemos trabajado durante 25 años apenas lo empiezan a descubrir, pero nosotros hemos trabajado durante tantos años en eso. Bueno, ahora ya que entramos con los grandes modelos del lenguaje y demás, pues ahora sí ya y hacemos el cambio. Hay alguien que se da cuenta de que, bueno, podemos hacer Big Data y esto es importante. Yo creo que esta es una oportunidad y es la oportunidad que nos está ofreciendo la directora de investigaciones bibliográficas, María Andrea Giovine, en incorporarnos a la Biblioteca Nacional, a la Hemeroteca Nacional para hacer Big Data. Y esto yo creo que es algo fundamental. Es una oportunidad que no podemos desaprovecharla. Podemos realmente hacer muchísimo y esa es la idea. Eso yo creo que es lo más importante y es una oportunidad que no podemos desaprovechar. Vamos a las debilidades. La ubicación es una debilidad. Estamos en el Instituto de Ingeniería. Justamente me gustó esta foto cuando estábamos en la Torre de Ingeniería. Gema, Elena, bueno, Gema se acordará de esa foto y hubo un momento en que nos volteamos nada más y pues ya nos vamos. O sea, la debilidad, esta debilidad que hemos tenido durante 25 años, como yo lo mencioné en la inauguración, que nos dijeron contracorriente, hemos ido contracorriente en el Instituto de Ingeniería, es una pena, hemos crecido muchísimo ahí, sin duda alguna, pero ya nos vamos. Dejamos el Instituto de Ingeniería, ese es nuestro objetivo, ingresar aquí a la biblioteca y vuelvo a mencionar la biblioteca, ¿sí? La biblioteca, bueno, se fundó en 1867, la Biblioteca Nacional de México, en 1929 se incorpora a la UNAM, se traslada a este edificio en el que estamos en 1979, en 2022 se crea la ley de bibliotecas, donde se dice que por depósito legal
todos los libros y los artículos, las revistas, tienen que poner 2 ejemplares en la Biblioteca Nacional, muchos en formato digital, o sea, todo lo que esté en digital, y en 2024, esto es ahora, la directora de investigaciones bibliográficas propuso en su plan de desarrollo incorporar al grupo de ingeniería lingüística para justamente hacer implementación de inteligencia artificial, y es a donde vamos. Entonces, en este sentido, ahora nos estamos incorporando, esta es la parte importante, y bueno, pues ya está llegando María Andrea, yo creo que esto es el punto. Si gustan pasar, estoy hablando justamente de la incorporación, María Andrea y la doctora Soledad, muchísimas gracias. Estamos terminando. Esta yo creo que es una de nuestras oportunidades, grandes oportunidades, el podernos ingresar a la biblioteca, a la Hemeroteca Nacional, para hacer Big Data y hacer inteligencia artificial. Con el reconocimiento que hemos tenido, que es otra de las debilidades, bueno, ya lo acorto, lo hemos dicho, ingeniería lingüística, ¿qué significa eso? Muchas veces no se sabe. No hemos tenido el reconocimiento en el instituto y ha sido una pena, el Instituto de Ingeniería, a pesar de que nos reconocen como un grupo de investigación, hay quien dice oficialmente ustedes no existen, ustedes no son un grupo. Y bueno, es la realidad, es una pena y perdón que lo manifieste, pero bueno, yo creo que ante toda debilidad siempre hay una posibilidad de crecer, y en este caso es el Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Y es justamente nuestro objetivo. La inestabilidad de personal ha sido una de las debilidades más fuertes en el grupo. Ya lo vimos a Alfonso. Alfonso actualmente es director del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios. ¿Por qué? Porque tuvo que dejar el grupo de Ingeniería Lingüística, aprendió bastante, avanzó bastante, pero tuvo que dejarlo. También Azucena. Gema tiene una inestabilidad y esto es una cuestión preocupante. No, perdón que lo diga, no puede conseguir su definitividad y hay renuencia en ese sentido. Bueno, es un problema la inestabilidad. ¿Qué nos hubiera? Bueno, me encantaría que Gabriel estuviera de tiempo completo, no puede estar de tiempo completo, que Elena estuviera en el grupo y no se hubiera ido a Limas, que Fernanda, que lo comento, lo adelanto, el lunes va a ser reconocida como un premio de investigación de la Academia Mexicana de Ciencias. Fernanda está en ciencia forense y bueno, pues todo el grupo, muchos estudiantes que tienen que entrar y se van y continúan y han hecho muchísimas cosas, pero se tienen que ir. Una cuestión, parte de la debilidad ha sido la pérdida de conocimiento, muy debido por la rotación de personal, por la falta de documentación. Hemos hecho muchísimas cosas en 25 años, sin duda alguna, pero algunas cosas están perdidas y esa es una pena. Y bueno, la amenaza. La amenaza más grave es que podemos desaparecer. ¿Sí? O la amenaza sería desaparecer. Y esto sí sería sumamente grave, sería trágico, tanto por la vejez, o sea, mañana cumplo 66 años, entonces, pues hay que reconocer que en algún momento me tengo que jubilar. La inestabilidad laboral, lo he comentado, me daría mucha pena que por esta inestabilidad Gema se tuviera que ir y desaparecer. O sea, entonces, es dentro de ese estudio de procesamiento del lenguaje natural, muestro cuáles son los grupos más fuertes, los que han publicado más. Está el Instituto Politécnico Nacional, INAOE, claro, ahí hay 4, 5, 6 investigadores. En la universidad tenemos 2 investigadores, no podemos hacer mucho, o sea, por más que queramos, por más que tengamos un grupo, no podemos crecer.
Sin embargo, algo que vimos es que somos los que tenemos más relaciones, y esto es importante. Entonces, conclusiones. Tenemos que aprovechar las fortalezas y oportunidades, sin duda alguna, reforzar la vinculación intra y extrauniversitaria, afianzar la formación de recursos humanos, incrementar la proyección que tenemos, que ha sido bastante buena, y con lo que nos ofrece el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, por ejemplo, con el laboratorio de Tlatelolco Lab, y con otros proyectos que quiere lanzar María Andrea, nosotros encantados, ¿no? Hay que mitigar las debilidades, formalizar el cambio de descripción, esto es importantísimo, o sea, ya quisiéramos estar aquí físicamente, ya quisiéramos traernos nuestro equipo de cómputo, traer a nuestra gente y poder trabajar. Entonces, lo que necesitamos es formalizarlo. Hay que asegurar la definitividad de GEMA, para mí es importante, asegurar la promoción, mejorar nuestra gestión. Pensamos que con nuestra experiencia y con lo que tiene el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, podemos realmente tener una mucho mejor gestión. Y bueno, pues hay que prevenir las amenazas, y esto pues no pienso en otra posibilidad más que contratar jóvenes académicos, porque la vejez, el tiempo que tenemos, o sea, necesitamos jóvenes que realmente vean la lingüística computacional, la ingeniería lingüística desde su nacimiento, con todo lo que se han formado aquí, para poder seguir adelante. Y bueno, nada más me resta dar las gracias a tres cosas: al grupo de ingeniería lingüística por su aportación, todo lo que han hecho lo hemos visto, a los que han creído en el grupo de ingeniería lingüística por todo su apoyo, y a los que no han creído en nosotros y nos han puesto las trabas, muchas gracias a ellos porque nos han permitido fortalecer. Vamos a recibir, por favor, con un aplauso a la doctora María Soledad Funes Argüello. Ella es la coordinadora de la investigación científica aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México y nos acompaña para la clausura. A nuestra anfitriona, a la cual le agradecemos el espacio y todas las facilidades, la doctora María Andrea Llovinas Yáñez. Y el doctor Gerardo Sierra. Ellos nos dirigirán unas palabras para concluir este evento y dar paso, bueno, pues al pastel, al que también están invitados. Vamos a partir un pastel por estos 25 años. Y sin más, les doy la palabra. Muchísimas gracias a todos los que están aquí hoy en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca Nacional de México. Para mí es un gusto ver este salón lleno y sobre todo pensar en la posibilidad de trabajar con ustedes y poner al servicio del Grupo de Ingeniería Lingüística los acervos que nos guardamos en la Biblioteca Nacional de México. El proyecto con el que parte la administración que encabezó tiene que ver con modernizar en todos los sentidos la Biblioteca Nacional y hacerla una institución del siglo XXI. Y hoy por hoy eso no se puede hacer sin el trabajo que ustedes han construido. El día de ayer yo destacaba algo que me gustaría volver a mencionar hoy, y es que en la actualidad todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero hace 25 años el doctor Gerardo Sierra y el grupo que ustedes representan ya hablaba sobre estos temas. Ya los habían puesto sobre la mesa. Todos ustedes que han trabajado con este grupo, que han hecho sus tesis de licenciatura, de maestría o de doctorado vinculados con el GIL, que han sumado sus esfuerzos a los de este grupo, saben que han sido pioneros en el procesamiento del lenguaje natural, en la minería de textos, en la terminología, en la expresión terminológica, en el trabajo con el léxico, en el LEM, en todas estas cosas que hoy se han vuelto absolutamente, van de todos los días en muchas disciplinas que antes no las conocían y que ustedes han hecho posible que lleguen a la universidad desde hace 25 años. Yo me siento muy honrada de que estos 25 años se festejen aquí, específicamente aquí en el marco de la Biblioteca y la Biblioteca Nacionales de México. Le decía a Gerardo, se quedan en su casa, porque espero que sea su casa en todos los sentidos.
y que nos ayuden como grupo a cumplir la misión que tenemos de hacer accesible a la sociedad mexicana lo que resguarda esta Biblioteca Nacional que va desde nuestro fondo de origen y el patrimonio documental, uno de los fondos documentales más valiosos, vastos de América Latina, hasta lo último que se publicó el día de hoy. Entonces yo espero realmente que podamos trabajar en distintas sinergias. No me resta sino reconocer el trabajo de Gerardo, el trabajo de Gemma, el trabajo de Elena, el trabajo de todos los que han pasado por el GIL y han dejado su huella, que además es un grupo que se ha nutrido siempre de las miradas de los jóvenes, como se puede ver aquí muy claramente en este salón que está justamente nutrido de su presencia. Yo les agradezco mucho otra vez la posibilidad de pensar en colectivo y pensar en conjunto proyectos que ya estamos incluso empezando a echar a andar. Y ayer decía Gerardo que de pronto pues no se sentían lingüistas y no se sentían tampoco ingenieros. Creo que eso pasa cuando uno se dedica a los territorios híbridos, ¿no? A las fronteras que no están bien definidas. Y me parece que también han sido pioneros en eso, en la interdisciplina, en la transdisciplina, y también quiero reconocer eso, que han fortalecido el campo de la lingüística y el campo de los estudios computacionales con ese trabajo interdisciplinario. Así es que muchas gracias otra vez y larga vida al Grupo de Ingeniería Lingüística. Le doy la palabra a Soledad. Ok. Bueno, espero que así esté bien. Muchísimas gracias, María Andrea. Muchísimas gracias pues por invitarme. Yo espero que me hayan invitado no solo para las pedradas del final, que son bien recibidas, pero les agradezco enormemente también haberme permitido venir, aunque sea por algunos ratos a través de su transmisión de Facebook. Yo desde la total ignorancia de qué es la ingeniería lingüística, bueno, ahora ya es un poquito más. También recuerdo una plática que Elena nos dio hace poco en la Escuela Nacional de Enfermería, y el trabajo y las sinergias que se pueden hacer entre la investigación científica y lo que ustedes hacen, pues son infinitas, ¿no? O sea, en realidad creo que uno no se da cuenta como científico de la riqueza y de la importancia del lenguaje hasta que tiene un problema, pero el trabajo que ustedes hacen tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con el rescatar el lenguaje y con que los científicos nos demos cuenta de que el lenguaje es parte también de nuestra labor cotidiana y no solo para transmitir las cosas que queremos decir, sino también puede ser una herramienta de trabajo. Yo creo que más allá de los problemas de inestabilidad laboral, yo no vería como una pérdida o lástima que Elena se haya ido a Limas. Creo que pues justo es crecer, ¿no? Es darse cuenta que todo lo que ustedes han sembrado durante 25 años pues tiene un impacto más allá del GIL y que todos son parte de ello, ¿no? Escuchaba algunos testimonios de gente que empezó con ustedes hace 20 años como postdoctorantes o como estudiantes, y la verdad es que yo creo que debe ser muy satisfactorio para el grupo tener esta escuela que además se sigue alimentando de juventudes como se ve este día, ¿no? Entonces, muchísimas felicidades por todo su trabajo. Nuevamente, muchas gracias por invitarme hoy aquí y pues sigamos aprendiendo juntos y espero que las cosas que están pendientes se puedan cristalizar pronto y pues trabajaremos por ello. Gracias. Perdón, se me olvidó lo más importante, ¿verdad? Y bueno, siendo las 13:52 del 11 de octubre de 2024, declaro clausurado este evento. Muchas felicidades y vamos al pastel. Para que avance más pronto.